Él es digno que le reconozcamos en nuestro presente, ¿sí? Ya sea que esté todo ok o que algunas cosas no funcionen, Él sigue siendo digno. Amén. Y qué privilegio que tenemos de adorarle. Agradecemos al Señor por este día y, como decía nuestro hermano, nuestras oraciones por la nación de Venezuela, porque no es sencillo, ¿sí? Lo que se vive es todo tan instantáneo, tan rápido, que no hay posibilidades a veces de encontrar refugio, de salir de una situación así. Y bueno, todo esto trae un dolor muy grande. Nuestras oraciones por nuestros hermanos de aquel lugar y todos en general, ¿no? Y bueno, agradecemos al Señor porque Dios nos guarda, ¿sí? Ahí nos damos cuenta cómo Dios nos ha guardado en tantas ocasiones, ¿sí? Yo creo que esta zona, la zona de Cuyo, es más sísmica que aquella, ¿no? Y bueno, agradecemos al Señor porque Dios está guardando nuestras vidas. Y también le damos la bienvenida a un nuevo matrimonio aquí. Amén. No sé si sabían, pero Tomás y Lourdes han hecho el pacto matrimonial. Así que estamos agradecidos, Señor, de unos jóvenes valientes que quieren agradar al Señor. Amén. En esta tarde quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Vamos a leer los últimos 3 versículos, 28, 29 y 30, que son muy reconocidos por los creyentes, y a través de estos versículos el Señor nos va a hablar en esta tarde. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. ¿Lo tiene? Entonces leemos en el nombre de Jesús. Y dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Invito a que oremos al Señor. Padre Santo, en esta tarde, gracias por esta bendición de estar aquí, Señor. Gracias. Porque estar aquí, más allá de nuestro posible cansancio, de nuestros recursos invertidos para llegar aquí, el estar aquí, costó la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y por eso cada vez que lo hacemos queremos honrarle, exaltarle, porque hemos reconocido que Él es digno de adorar. Y nos hemos postrado, tal vez no físicamente, pero sí en nuestros corazones, una vez más, para reconocer que al único que adoramos es a ti, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio. En este tiempo en el que vivimos hay un montón de opciones de adoración. Hemos sido diseñados para adorar. Y si no te adoramos a ti, adoramos a otro. Nos postramos ante otra persona o sistema o actividad, lo que fuere, Señor. Pero hemos decidido postrarnos ante ti. Ni siquiera ante las dificultades, ante las imposibles, hemos decidido postrarnos en adoración ante ti, en reconocimiento de que tú eres digno, Señor. Por eso, gracias por este tiempo. Gracias por cada familia que ha podido llegar, y oramos por aquellos que no están, Señor, pidiendo tu fortaleza y tu cobertura. Oramos por la familia Germini, Pellegrino, que han tenido esta
esta pérdida, Señor, de María. Oramos, Señor, por fortaleza para su vida. Oramos por la recuperación de nuestra hermana Mimi. Oramos, Señor, para que tu mano poderosa, Señor, le sostenga y estés, Señor, tocando ahí esa herida después de esa cirugía, para que tú seas cerrando todo, Señor, que esos tejidos puedan quedar intactos, Señor, para la gloria de tu nombre. Seguimos orando por nuestra hermana Adriana, creyendo, Señor, que tu mano está sobre ella, Señor. Oramos por su salud, oramos por el tratamiento, oramos, Señor, por la propiedad en la que vive, Señor, pidiendo que tú intervengas, Señor, y todo aquello que sea lo que corresponda, Señor, sea llevado adelante, Señor, a través de todas las instancias, Señor, que corresponden legalmente. Dios mío, oramos para que tu mano poderosa obre allí, oramos por la vida y la salud de Karina, oramos por el ojo, Señor, de Miquea, Señor, oramos por la recuperación de Lourdes, Señor, para que tú seas soldando cada hueso, Señor, que fue golpeado en ese accidente, Dios mío. Y también oramos por cada uno de aquellos que puedan estar con dolencias, que se han hecho análisis, Señor, estudio en estos días, en el nombre de Jesús. Tu poder sea obrando, Señor, para que los resultados sean los mejores, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, creemos que tú eres quien trae sanidad, que tú sigues siendo el mismo, Señor, que sanó enfermos, que abrió los ojos, que soltó la lengua, Señor, que movilizó las piernas. Eres tú el mismo, Señor. Y no, más allá de toda la medicina y los avances que hay, no queremos limitar, Señor, no a ti, Señor, pero sino no queremos limitar nuestro testimonio de que tú eres un Dios poderoso que sigue respondiendo y obrando milagros, Señor. Oramos por los niños, por estas virus que hay, Señor, te rogamos que puedan ser sanos, Señor, y libres de toda plaga y de toda enfermedad. Señor, nos disponemos en tus manos, agradecidos porque tú eres grande y poderoso, Señor. Y en esta tarde rogamos que tu palabra pueda ser un aliciente, Señor, un refrigerio para cada corazón, sabiendo que siempre lo es, pero también que responde a un compromiso, necesita la respuesta comprometida de cada uno de tus hijos que la escuchamos, Señor. Nos disponemos en tus manos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de descanso, es algo que en los tiempos en los que vivimos siempre ha sido así, pero es tan necesario. Años atrás los trabajos eran más duros, eran de mayor esfuerzo, pero se trabajaba de día prácticamente, ¿no? Y en la noche había un descanso. Entonces había una recuperación, porque Dios diseñó el descanso para que nuestro organismo mejore la memoria, se baje la presión, se equilibre la presión, para que el sistema inmunológico se fortalezca, para que toda inflamación se reduzca, para que nos podamos concentrar mejor en las labores, etcétera, etcétera. Dios, dice la palabra, no se fatiga ni se cansa, pero al séptimo día, después de crear todo, descansó. No porque un cansancio físico, sino la posibilidad de disfrutar de lo que había creado, ¿sí? Entonces, el descanso es muy importante, es reparador, es importante para el cuerpo humano, obviamente, y se habla de que en estos tiempos se duerme menos por el mismo, las mismas responsabilidades o por las pantallas que por ahí
A lo mejor hay un papá que se duerme, una mamá que se duerme y no se da cuenta que un hijo, una hija sigue con el celular, con TikTok, con lo que fuere. Y eso no es bueno. No es bueno para el organismo. No es sano. Sin embargo, hermanos, aquí encontramos a Jesús hablando del descanso, ¿sí? Vamos a ver, mayormente tomamos estos versículos para evangelizar, ¿sí? Para hacer un llamado a aquellos que no conocen al Señor, que están evidentemente cargados, trabajados en su alma, pero también es un mensaje para nosotros ahora. Jesús, en esta parte de su ministerio, había recibido unos mensajeros de Juan el Bautista que quería saber si realmente él era el Mesías, el enviado. Luego había hablado de algunas ciudades en las que no había sido bien recibido, no habían creído. Y después alaba al Padre porque le había revelado las verdades que él estaba revelando, que había revelado en el antiguo pacto y que estaba revelando a partir de la vida de su hijo, y luego a partir del nuevo pacto dice que lo había hecho, se lo había escondido a los sabios y a los entendidos y se lo había revelado a los niños. No está hablando de niños en términos de edad, sino aquellos tal vez menos preparados, con menos cualidades para aprender cosas tan elevadas. Pero claro, había sabios y entendidos que no le interesaban esas verdades que Dios estaba revelando a través de Jesús, que eran profundas, sencillas pero profundas, y que hacían a la vida cotidiana de esa nación, de ese pueblo. Y entonces estamos leyendo de todo eso y de repente empieza a venir a mí todos los que están trabajados y cargados, como que pareciera que está hablando de una cosa y después salta a otra. Pero realmente no es así, porque en ese tiempo los judíos, la gente, el pueblo en general, estaba agotado, cansado de tratar de agradar a Dios, de vivir una vida que agradara a Dios, y entender que nunca lo lograban. Pero no lo lograban porque había un sistema religioso y había unos líderes religiosos que les ponían cargas a las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios, que son buenos, por supuesto. Fíjense ahí en Mateo 23:4. El mismo Jesús dice, Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo, ¿sí? Me decía, ustedes les piden a la gente que hagan cosas que ustedes no las hacen, porque Jesús, hermano, veía más allá de la vista, tenía una capacidad de discernir. Y entonces los fariseos, los religiosos, habían creado una Torá. La Torá era la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, donde está la ley de Dios. Pero ellos habían generado una ley oral, ¿sí? Una tradición de los ancianos, que luego derivó en lo que se denomina la Misná, que es toda la forma en la que ellos han desarrollado por siglos el judaísmo. Pero no era que tuvieran mal la ley de Dios, sino que ellos le agregaban cosas. Y especialmente le agregaban aquellas, a veces, a cuestiones que eran para los que ejercían el sacerdocio en el templo, no era para todo el pueblo. Pero bueno, le voy a dar 2 ejemplos.
restricciones extremas para el día de reposo. Había un día de reposo que tenían que guardar, ese día no tenían que hacer trabajo. Habían creado 39 categorías de cosas que no se podían hacer. Imagínense, ya pensar en el número de categorías, o sea que cada uno de esos 39 tenía diferentes puntos. Que, por ejemplo, no podían cargar algo que pesara más que un higo seco. Claro, se caía un niño, ¿qué iban a hacer? Le iban a tirar, lo levantaban y si lo veía un fariseo, pecador, está haciendo un esfuerzo. Ese niño pesa más que un higo seco. Una locura. Con el tema de la purificación, del lavado de manos, que era para los sacerdotes que ejercían ministerio en el templo, en un momento en el tabernáculo, después en el templo, el lavado de manos, hermano, yo no lo leí, hice un resumen, pero tenía más ítem, era una tortura lavarse las manos. ¿Por qué? Porque tenía que lavarse las manos con una vasija limpia, con una vasija con agua limpia, sin ningún, imagínense en esa época agua potable, no había tanto, ¿no? Que los bordes fueran suaves del recipiente. Primero lavar la mano derecha con una cierta cantidad de agua limpia que cayera ahí, pero no tocara otras partes, porque cada vez que pasaba por la mano ya se transformaba en agua sucia. Después con la mano izquierda se pasaba así, con el COVID, ¿se acuerdan que había que lavarse? Bueno, era algo así, pero no por higiene, sino por una cuestión religiosa. Después que hacía así, hacerlo con la otra mano, mirando para arriba, y después falta la otra parte, el lado de abajo, de arriba, con otra agua nueva, ¿sí? Poner la mano así y hacer el mismo procedimiento, era una locura. Y aparte, hermano, que no había tanta agua, como está desperdiciando. Por eso es que cuando alguna vez encontraron los discípulos y ellos le dijeron no se lavan las manos, no era que los discípulos de Jesús fueran sucios. Se lavaban las manos, pero como nos lavamos normalmente, bien, pero no con toda esa ritualismo. Bueno, esas eran las cargas pesadas. Y eran tantas que se olvidarían. Cierto que había que hacer así, así. Todos los días hacían cosas que no tenían que hacer. Entonces estaban trabajados y cargados porque nunca alcanzaban el nivel para agradar a Dios. Entonces, mientras los religiosos le decían, hagan esto, Jesús le dice, vengan. Es totalmente diferente. Vengan. Venid a mí, de usted es el verbo venir, es una invitación. Vengan ahora. No es una sugerencia. Vengan ahora. Es un llamado personal. No lo llama al templo, no lo llama a una religión, no lo llama a una sinagoga. Vengan a mí. La clave está no en un método, no en un lugar, sino en una persona. Vengan a mí, dice Jesús. Pero sigue diciendo, ¿quiénes tienen que venir a mí? ¿Qué sigue diciendo? ¿Alguno? Todos. Todo el que reconoce que tiene una necesidad. Ese todo, hermano, es importante, porque siempre está. Y habla, por supuesto, del obrar de Dios a través del Espíritu Santo. Todavía no comenzaba esa tarea, pero luego decía, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Es un obrar para todo aquel, siempre habla del mundo, de todos, ¿sí? Que se acercan al Señor. Y sigue con la expresión de los que estáis trabajados y cargados. La palabra trabajado es media complicada en griego, pero
significa fatigado, agotado, exhausto por el esfuerzo. Y no estaba hablando Jesús solamente de lo físico, que seguramente habría un trabajo. El varón, el hombre, por las tareas que tenía que realizar, y la mujer también por las que tenía que realizar. Pero también habla de lo emocional, del desgaste espiritual, de la frustración, del no poder, esa carga de decir, no califico nunca, no llego nunca, no puedo agradarle a Dios nunca. Tiene una carga pesada. Entonces, eso el trabajado habla de fatigados, agotados. Y cargados, en griego es fortizo, que indica, hace referencia a estar llevando las cargas de otro y un peso muy grande, ¿sí? Y era eso lo que los tenía cansados. Entre los sacrificios, entre requisitos que disponía para cada mandamiento de Dios, lo habían digamos explotado en un montón de ítems. No lo lograban nunca. Eran cargas mayormente impuestas. Entonces dice, los que estáis trabajados y cargados, termina esta frase, y yo os haré descansar. Descansar, anapauso, en griego, dar descanso, refrescar, restaurar, aliviar, renovar. Entonces, hermanos, alivio de la incertidumbre, del temor, de la culpa, del fracaso, del pecado, entonces Jesús le dice, yo lo voy a refrescar, yo voy a hacer para ustedes un refresco, un aire nuevo. Veo que ahora que están con el Mundial de Fútbol, hay jugadores que piensan y corren y llega un momento que desaparecen. No da más, tienen que cambiar el aire. Y se produce un efecto ahí que cambia el aire y empieza otra vez. ¿Qué le pasó a este? No le pasó nada. Recibió un respiro, algo biológico. Pero aquí el Señor está hablando de algo espiritual. Él puede ser nuestro refrigerio. Él puede ser el que dé descanso. Él puede ser el que restaure aquello que está roto, quebrado, herido. Él tiene poder para hacerlo. Es como que estaba diciendo, déjame llevar lo que vos no podés llevar, lo que tú no puedes llevar. Eso es lo que significa esto. Entonces es una invitación con un imperativo, ¿sí? Venid a mí. Hay que reconocer, hay que tomar una decisión. Pero no termina ahí, porque sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces, veo que uno puede decir, bueno, voy a descansar, y habla de yugo. Yugo para el judío, hermanos, estaba refiriéndose a sujetarse, someterse a algo. Y bueno, ellos estaban sujetos a la ley, al reino, al yugo de Dios, al yugo de los mandamientos. Pero el yugo era una pieza que se usaba para que los bueyes que araban, los animales con los cuales se practicaban la siembra y demás, necesitaban muchas veces ir de a dos. Entonces esos yugos tenían la misión de aliviar, de mejorar, de sacar toda incomodidad. No es lo mismo poner un animalito con una soga atada al cuello y que vaya tirando, a que tenga un yugo, algo suave, algo que le permite ejercer una fuerza no con el cuello, sino con otra parte del cuerpo que esté más
reforzada físicamente. Entonces, pero el concepto era de hacer la voluntad de otro, porque el yugo significaba que un buey, un animalito iba a estar siendo dirigido, su fuerza, su dirección para caminar, para hacer algo, por el que le estaba guiando atrás. Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros. Ya vamos a ver un poco más acerca de esto, pero quedémonos con el concepto. Significa, bueno, ahora toda la capacidad, toda la fuerza, el potencial que hay en mí se lo entrego a Cristo. Eso es lo que Él está pidiendo. Pero no termina ahí, sigue diciendo: y aprended de mí, porque cada uno de aquellos que seguimos a Cristo somos discípulos, aprendemos de un maestro. El discípulo, recordemos, no solamente escuchaba, aprendía, sino que imitaba. Sed imitadores de mí, decía el apóstol Pablo, como yo lo soy de Cristo. Entonces, aprended de mí, aprendemos de los ejemplos, de la enseñanza de Él. ¿Y por qué es importante o por qué nos conviene aprender de Él? Porque, primero, Él es manso y humilde de corazón. Segundo, porque hallaremos descanso para nuestras almas. Y tercero, porque su yugo es fácil y ligera su carga. En Él estaba la salida para el descanso. Cuando Él dice descansar, no está diciendo, bueno, no tienen que hacer nada, crúcense de brazos, siéntense en una silla y yo voy a hacer todo. No. No quita responsabilidad, pero trae algo, un alivio. Nos saca una pesada carga y comparte, hermano, lleva lo que nosotros no podemos llevar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estas cualidades son del carácter de Cristo, manso y humilde. La palabra manso es praus en griego y significa poder bajo control. A menudo en esa época y en nuestra época, alguien manso puede ser visto como alguien débil, como alguien sin carácter, como alguien que... Pero fíjese el concepto de praus. Praus se usaba para referirse a aquellos caballos salvajes que eran domados. Dice que el caballo salvaje no perdía la potencia, el brío, la fuerza, sino que se sujetaba al jinete. ¿Sí? Y Jesús, hermano, estando en la tierra, tenía el poder. Una vez le dijo a los discípulos: yo le puedo pedir a mi papá legiones de ángeles y acá desaparecen todos. Pero Él, ese poder, esa autoridad que tenía, siempre estuvo sujeta al Padre. Eso es manso. Reconoció que había alguien a quien Él tenía que responder. Y cuando habla humilde de corazón, la palabra humilde es tapeinos, y que fundamentalmente en esa época se usaba en forma despectiva, ¿sí? Como alguien pobre, alguien indigente, alguien que sin conocimiento, era un tapeinó, porque habla de estar cerca del suelo, ser de poco valor. Pero aquí dice que Él fue humilde de corazón. Humilde de corazón, hermano, es que Él no tenía barreras, que era totalmente accesible, que Él se acercó a nosotros, se vino al polvo de la tierra aquí, se humilló, se acercó para darnos la oportunidad de poder responder a esta invitación de Él: venid a mí. ¿Qué le parece? ¿Cómo no escuchar su voz? ¿Cómo no decir: Señor, la verdad que yo quiero ser manso? ¿Cuántos quisieran ser manso? No, yo ya soy. El Señor es el que tiene que decirlo, ¿no? Pero hay veces que hay situaciones en las que se nos sale la cadena y no es el carácter de Cristo. No es un corazón descansado, un corazón asfixiado tal vez. Entonces, hermanos, Él es totalmente accesible. Esa humildad nos da un acceso totalmente a Él, porque Él se baja
a donde estamos nosotros, no a nuestros pecados, a nuestra frustración, pero sí a nuestro nivel para que le podamos, para Él dice que Él puede compadecerse de nosotros porque Él se hizo hombre y Él vivió cada una de las circunstancias de prueba, de adversidad, de conflicto, de injusticia que nosotros podemos vivir. Así que siempre nos entiende, por eso Él nos puede invitar. Y marca una diferencia con esto, los primeros acá, los sabios y los entendidos. Yo soy manso y humilde de corazón. Él, hermano, el Señor, el que estuvo en la creación, Él diciendo que es manso y humilde, los otros eran. Entonces, sigue diciendo, y hallaréis descanso, otra vez descanso. La pausina, en este caso, recién era descansar, ahora es descanso, reposo, refrigerio. Entonces, no es que nos quita propósito, sino, y ya vamos a ver cuando hablemos del yugo fácil, Él habla de poder contar con su guía, con su instrucción, con su fortaleza, con hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces eso trae descanso. Y muchas veces nos encontramos tratando de hacer lo que no podemos hacer y eso nos agota más. Y es en eso en lo que Él nos puede dar descanso. Y termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra fácil en griego quiere decir que encaja bien. Mi yugo encaja bien. ¿Cómo hacían los yugos en esa época? Algunos historiadores dicen que Jesús en la carpintería hacía yugo. No está en la palabra, ¿sí? No sabemos si es así. Pero lo cierto es que en esa época los yugos se hacían con maderas. ¿Y qué hacían? El carpintero le tomaba las medidas al animal para hacer la abertura de ese yugo correspondiente a las dimensiones y lo suavizaba y lo probaba una y otra vez para que ese animalito estuviera cómodo al hacer el esfuerzo. Con esto, hermanos, el Señor nos dice, cuando vos me obedezcas a mí, camines como yo quiero que camines, en el propósito que tengo, un propósito hecho a tu medida. Pensaba en tus capacidades y en los recursos que yo te entregaba. No te voy a pedir algo que no puedas hacer. Amén. Porque mi yugo encaja bien. Y ligera mi carga, ligera, el afros en griego, es que es liviano, es no aplastante. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Recordemos que el yugo mayormente, había yugos individuales, pero generalmente se trabajaba con yuntas de bueyes. Porque la zona era una zona de terreno muy duro. Entonces había que hacer mucha fuerza para pasar el arado. Entonces, habían dos. Pero acá es como que Jesús es el que está a nuestro lado. Y nos va dando la velocidad y va llevando el mayor peso. Por eso se aligera la carga. No era la pesada carga que ponían los religiosos. Esto tenés que hacerlo así, esto tenés que hacerlo así para tratar de agradar a Dios. Sino, no, yo te voy a guiar, yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar fuerza cuando no la tengas. Amén. Entonces, hermanos, mientras que esta palabra que hemos leído en el contexto original estaba dirigida a los judíos que estaban agotados, cargados, trabajados por no poder agradar a Dios, por sus frustraciones, por sus pecados que no los podían eliminar, se lavaron las manos, guardaron el sábado, hicieron lo que hicieron, seguían igual. También hoy lo podemos aplicar en nuestros cansancios. A veces cargamos con cosas que Él las puede llevar por nosotros. Con dolores, con heridas, con un pasado, con cuestiones que no han funcionado, lo que fuere. El Señor necesita gente descansada. Cuando trabajaba en la fábrica, hermano,
era notable las personas que estaban descansadas. ¿Por qué? Porque estaban atentas, estaban despiertas, se anticipaban a los problemas, pero cuando había un dormido, imagínense una máquina de miles de dólares y uno que está al frente así. En cualquier momento o caía de cabeza o fallaba algo y se rompía. Había unos rodillos, hermanos, que las máquinas por donde se pasa el cacao previo a hacer el chocolate, que cuando se rompían, cuando se marcaban, había que mandarlos a Alemania. Y era un trastorno, sacar eso pesadísimo, meterlo en cajones de madera muy pesados, llevarlo a un puerto para que se lo llevaran. Y a veces a nosotros nos puede pasar eso, el llevar cargas para las cuales no estamos preparados, nos hace estar desconcentrados de aquello que es importante para nuestra vida espiritual. Y nos gastamos, nos cansamos. ¿Amén? Entonces, hay personas que en el mundo viven con la culpa del pecado, de la ansiedad, del fracaso, etcétera, etcétera. Pero aún los cristianos, hermanos, tenemos que leer esto. Esto es parte del Evangelio. No es solamente para el que no conoce a Cristo. Es para nosotros también. Porque hay veces que nos cargamos. Y que nos pasa lo mismo que, y bueno, pero no puedo con esto, no puedo con aquello. Señor, yo no te puedo agradar, no te puedo... Entonces Él dice, mirá, no son los métodos. Tenés que venir a mí. Porque en el medio de nuestra labor, de las labores personales, y de nuestro servicio, a veces nos olvidamos de ir a Cristo. ¿Sí o no? Y cuando nos olvidamos de ir a Cristo, terminamos trabajados y cargados. Entonces hay una invitación que Él nos hace, porque el verdadero descanso está en Él. Amén. Jesús ofrece descanso. No sé si hay algún alma cansada, sedienta, agotada, y tengo esta responsabilidad, tengo esta preocupación, ¿qué es la salud? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es las deudas? ¿Qué es el futuro? Y bueno, ¿cómo nos invita el Señor? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, decía el apóstol Pedro. Entonces, hermanos, Él nos promete ausencia de problemas, pero sí un descanso de estar en comunión con Él. Entonces, por eso, venid a mí. Sí, pero no me salen las cosas. Venid a mí. Buscame, dedicame tiempo, buscame en oración. Callate unos minutos para escuchar mi voz. Amén. Esa es la invitación del Señor. Porque la restauración, el refrigerio, el nuevo aire, las nuevas fuerzas están en Él. El mundo vamos a encontrar un montón. Bueno, puedes hacerlo en la distracción, puedes hacerlo en el entretenimiento, puedes hacerlo en los viajes, puedes hacerlo en el dinero, puedes hacerlo un montón de cosas, pero todo eso dura lo que dura ese momento. Pero hermano, el descanso que viene de Él es permanente. Amén. Es permanente. Entonces, que nos podamos acercar a Él, que podamos tomar su yugo. No es que Él, bueno, ahora tranquilízate, no hagas más nada porque yo me encargo de todo. No, sí, seguimos con responsabilidades. El papá, la mamá, el esposo, la esposa, el siervo, la sierva. Pero con una comunión con Él, hermanos, todo se hace mucho más sencillo. Y tenemos que replicar su carácter, mansedumbre y humildad. Amén. Mansedumbre, ¿se acuerdan lo que era mansedumbre? Praus. Poder bajo sujeción. Amén. Fuerza controlada. No por uno, sino por el que invita. Porque Él dice: aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Humilde accesibilidad. Tenemos, hermanos, que
tener la capacidad como Cristo, hermanos, de acercarnos y de muchas veces entender situaciones en nuestra vida personal y en la que nos rodean, y que esa capacidad solamente la puede dar el Señor Jesucristo. Amén. Jesús se preocupa por nuestras cargas, hermano. ¿Sí? Jesús se preocupa por nuestras cargas. Pero el descanso empieza con una decisión. ¿Cuál es la decisión? Aceptar la invitación. Ir a Jesús. Eso es lo que nos tenemos que llevar. Yo, Señor, necesito descanso. Necesito refrigerio. Necesito restauración. Necesito nueva fuerza. Necesito un cambio de aire. Necesito, Señor, voy a ir a ti. No hay otra cosa, hermano. Podría decir, bueno, haga tal servicio, haga tal actividad. No será malo, pero se trata de una persona, se trata de Cristo. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, escuchar esa invitación una vez más y volver a Cristo y decirle, sí, Señor, yo quiero caminar descansado, yo quiero descansar en ti, Señor, no quiero ser duro de corazón y seguir tratando de moverme en mi fuerza, tratar de encontrar la solución y la respuesta a todo. Señor, necesito tener una comunión más profunda contigo, Señor. Amén. ¿Qué le parece si oramos y le decimos, Señor, acepto tu invitación? Amén. Invito a que se coloque de pie, oramos. Bendito Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hemos vuelto a repasar estos versículos que amamos tanto y apreciamos tanto, Señor, y que tantas veces lo hemos repetido, se lo hemos compartido a alguno que no te conoce, Señor. Pero tú hoy nos estás hablando a nosotros, Señor. Tú hoy te estás dirigiendo a tu pueblo, a tu iglesia, que muchas veces carga con cuestiones que no resueltas, con cuestiones del pasado, con cuestiones de culpa, de aquello que tú ya has perdonado, de aquello que tú ya has, lo que tú ya has obrado y has olvidado, Señor. Cargamos, Señor, con preocupaciones permanentes, porque si hay algo que es notable en el sistema en el que vivimos, es que siempre hay una preocupación nueva. Cuando creemos que ya hemos solucionado algo, aparece algo nuevo, Señor, por solucionar. Y en las etapas diferentes de la vida, cuando uno es joven, bueno, las preocupaciones son qué voy a estudiar, cómo lo voy a hacer, cuándo voy a terminar. Pero cuando pasan las épocas y bueno, ya las responsabilidades cambian, lo laboral, lo familiar, el matrimonio, los hijos, y cuando ya creemos que más o menos está todo bien, los hijos empiezan a crecer y entran en etapas más complejas y nosotros nos envejecemos. Entonces siempre, Señor, estamos propensos a tener ese cansancio, ese agotamiento que muchas veces se torna en nuestra alma, en lo espiritual. Muchas veces parece que lo que hacemos no es suficiente, que no alcanza, que no sirve, Señor. Por eso en esta hora te damos gracias, porque tú nos traes esta invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. No importa cuánto tiempo, no importa las circunstancias, no importa la edad, no importa el momento. La invitación es para todos. Hay que reconocer y hay que aceptar la invitación, Señor. Por eso en esta noche te decimos aquí estamos, Señor. Queremos, Señor, ir a ti. Queremos profundizar nuestra comunión contigo, Señor. Queremos replicar tu carácter, Señor. Tú eres el único que puedes dar descanso. El descanso no se encuentra en una actividad, no se encuentra en un bien, no se encuentra en un título, se encuentra, Señor, en una persona que eres tú, Señor amado.
Gracias, Señor, porque eres totalmente accesible. Tu palabra nos enseña a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Aquí estamos, Señor. En muchos momentos, Señor, de nuestra vida, aún como creyentes, nos hemos cansado, Señor. Porque nos esforzamos, tratamos, no como religiosos, como gente que tiene una nueva naturaleza, de agradarte, pero todo lo que hacemos, Señor, en lo secular, en tu reino, nos lleva tanto a veces tiempo que no tenemos el tiempo de calidad para estar en comunión contigo, Señor. Entonces hacemos cosas buenas y terminamos haciéndolas con nuestra fuerza, y eso nos agota, Señor. Por eso en esta noche tú nos invitas y reconoce que tenemos un gran potencial, una gran potencia para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Pero lo que tú requieres es que podamos humillarnos, Señor, y decirte: Señor, te entrego el control de mi fuerza, te entrego el control de mis capacidades, te entrego el control, Señor, de mis sueños, el control de mis tiempos, el control de mi carácter, el control porque quiero, Señor, caminar al ritmo en el que tú me quieres llevar, Señor. No quiero atrasarme ni adelantarme, quiero ir, Señor, en la dirección y en el tiempo en el que tú, Señor, quieres que camine. Señor, y eso tú nos enseñas que nos va a traer descanso para nuestras almas que son las que se atribulan, las que se angustian, las que se preocupan, las que se llenan de temor, las que se llenan de ansiedad. Eres tú, Señor, la única persona que puede traer, Señor, descanso, refrigerio y restauración ahí donde hay herida, allí donde hay malos recuerdos, ahí donde hay pesar. Señor, tú eres quien puede traer alivio, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos pones una carga mucho más sencilla, porque contamos con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, en todo. Él nos capacita, Él nos instruye, nos guía a toda verdad, desarrolla en nuestros corazones esos dones que tú nos has regalado y nos has concedido. Qué maravilloso, Señor. Por eso respondemos a tu invitación diciéndote: sí, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para decirte: voy a ti, Señor. Hay un paso de fe, no es una cuestión simplemente orar. Hay un paso de fe, hay una acción que debemos realizar, de ir a ti. Tú te bajaste a nuestro nivel, en el sentido de que te hiciste hombre, tomaste una naturaleza humana para estar y comprender, Señor, nuestras limitaciones, nuestras falencias, aún nuestros temores, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestras necesidades. Tú las conoces y estás interesado en que podamos descansar. Porque cuando tienes hombres y mujeres en tu reino que están bien descansados, Señor, están despiertos para ser verdaderamente sal, para hacer luz, para hacer influencia, para discernir lo que se mueve en el ámbito espiritual alrededor nuestro. Aquí estamos, Señor, respondiendo a tu llamado y diciéndote: sí, Señor, vamos a ti, solamente a ti, Señor. Gracias, Señor.